La vida de Clarice, una trama tejida con hilos de resiliencia y la crudeza del dolor, que tuve la oportunidad de ver de cerca, con cada nudo y desatadura del hilo. A mediados de los 90, allí estaba ella, una joven de 20 y pocos años, con el olor a tierra mojada aún impregnado en su piel, incluso mientras vivía la agitada vida cotidiana de la hacienda Santa Rita. ¿Qué hacía? Básicamente, intentaba ser invisible, o lo más parecido posible, mientras el sol caía a plomo sobre los cultivos y el ganado mugía a lo lejos. Clarice, con sus hábiles manos, pasaba sus días remendando ropa, arreglando telas y, en secreto, bordando sueños en telas viejas, una forma silenciosa de expresarse en un mundo que parecía haber olvidado su voz. La vida de Clarice en la granja era un hilo suelto en un tapiz ricamente tejido. Ella era la otra, la hija ilegítima del coronel Augusto, un hombre de piel curtida por el sol y alma endurecida por la tradición. Vivía en una pequeña habitación al fondo de la casona, un cubículo sofocante que parecía más un refugio que un hogar. Su ropa siempre era sencilla y descolorida, pero sus ojos, los ojos de Clarice, eran un espectáculo en sí mismos. Un verde intenso, casi esmeralda, que parecía absorber toda la luz y la oscuridad del mundo que los rodeaba, y que ocultaba una tenaz llama de vida, por mucho que intentaran extinguirla. Doña Mercedes, la esposa del coronel, era la personificación de la fría elegancia. Llevaba el cabello impecablemente recogido, sus joyas relucían, y su mirada era más aguda que una navaja. Para ella, Clarice era una mancha, un recordatorio constante de una traición que jamás perdonaría. Cada comida en la gran mesa de la granja era una tortura para la joven, con miradas de desprecio y comentarios ácidos que la hacían sentir más pequeña que un grano de arena. Clarice se encogía, comía rápido y se escapaba a su habitación, donde su única compañía eran las agujas y los retales de colores que guardaba, como tesoros. Pero un día en particular, uno de esos que quedarán grabados en la memoria, la vida de Clarice dio un giro inesperado. La granja celebraba otro año de abundante cosecha, y el aroma de la comida y la música inundaban el aire. Clarice, como siempre, estaba entre bastidores, ayudando en la cocina, lejos de miradas indiscretas. Fue entonces cuando escuchó una acalorada discusión proveniente de la oficina del coronel. Las voces, antes apagadas, se hicieron más claras, y su nombre resonó con fuerza. Se acercó lentamente, con el corazón latiendo desbocado en el pecho, como un tambor anunciando un destino incierto. A través de la rendija de la puerta entreabierta, vio al coronel Augusto, rojo de rabia, con los puños apretados sobre la sólida mesa de madera, y a doña Mercedes, con expresión gélida, señalándola con un dedo acusador. Las palabras que siguieron fueron como disparos en su alma, palabras llenas de desprecio y humillación, que la condenaban por su existencia. El coronel, con voz entrecortada, pronunció la sentencia. Clarice debía partir, desde ese momento para siempre, expulsada de su tierra. El aire en la granja parecía enrarecerse para Clarice. Cada palabra ese día, pronunciada con cruel frialdad, se convirtió en un peso invisible que le impedía respirar. No hubo llanto, no delante de ellos, solo un dolor punzante que se asentó en lo profundo de su pecho, una sensación de vacío que nunca antes había experimentado, ni siquiera en los días más oscuros. Tomó la pequeña y desgastada maleta de tela que siempre tenía lista, como si hubiera sabido que ese día llegaría, y con lágrimas en los ojos verdes, pero firmes, dejó atrás el único lugar que conocía como hogar. La partida fue silenciosa, sin despedidas, sin una sola mirada de cariño, solo el sonido de sus propios pasos en el camino de tierra, que se mezclaba con el melancólico canto de los grillos y la tenue luz de la luna. Clarice sintió el abandono en cada fibra de su ser, un abandono que parecía resonar con cada latido de su corazón. Pero en medio de esa desolación, una pequeña semilla de algo nuevo comenzó a germinar, la convicción de que, a partir de entonces, su fuerza sería su única compañera y de que no se rendiría. Llegar a Madrid fue un shock para los sentidos. La ciudad era un torbellino de colores, olores y sonidos, muy diferente de la calma opresiva de la granja. Clarice se sentía como pez fuera del agua,
perdida entre rascacielos que rasgaban el cielo y una multitud que parecía no tener fin. Los primeros días fueron difíciles, llenos de la búsqueda incesante de un lugar donde quedarse y de cualquier tipo de trabajo que pudiera proporcionarle algo de sustento. El hambre apremiaba, la desesperación acechaba, pero la imagen del coronel Augusto y doña Mercedes, con sus rostros impasibles, era un extraño combustible que la impedía rendirse. Dormía en refugios improvisados, comía lo que podía con el poco dinero que tenía y aprendió a sobrevivir con la astucia de quien no tenía nada que perder. Sus ojos esmeralda, antes llenos de tristeza, comenzaron a observar el mundo con renovada curiosidad, absorbiendo cada detalle de la cultura local, los vibrantes colores de las tiendas, el bullicio de las calles y la elegancia de la gente. Clarice estaba aprendiendo a interpretar el mundo de una manera que la granja jamás le permitiría, y eso, en sí mismo, ya era una pequeña victoria. Fue una tarde lluviosa, en un encantador callejón, que la suerte de Clarice empezó a cambiar. Estaba intentando vender unos bordados que había hecho con retales, sentada en un banco húmedo, cuando un caballero de cabello blanco y mirada amable se le acercó. Era el señor Manuel, un hombre de manos marcadas por el tiempo y sonrisa acogedora, dueño de una pequeña mercería y tienda de telas, un verdadero paraíso de hilos y botones. No le preguntó por su pasado ni la juzgó, simplemente vio el talento en sus manos y la determinación en su mirada, algo que pocos se habían dignado a ver antes. Seu Manuel era uno de esos seres humanos excepcionales, con un alma llena de sabiduría y un corazón que parecía de algodón de azúcar. Veía en Clarice no a la hija bastarda humillada, sino a la artesana con un brillo único en la mirada, alguien con un talento natural para transformar hilos en arte. Su tienda, llena de rollos de tela de todos los colores y estantes que se extendían hasta el techo, repletos de botones brillantes y delicados encajes, se convirtió en el nuevo refugio de Clarice. Empezó como asistente, organizando los estantes y atendiendo a los clientes, absorbiendo cada una de las enseñanzas de Seu Manuel como una esponja sedienta. Le enseñó no solo los secretos de las telas y los matices de los colores, sino también la vida. Le contó historias de su propia trayectoria, de cómo empezó desde cero y construyó su imperio con sus propias manos. Las conversaciones con Seu Manuel fueron como una terapia para Clarice, quien poco a poco floreció, compartiendo sus sueños más profundos, aquellos que la finca había intentado reprimir. Aprendió a fijar el precio de sus bordados, a elegir los mejores materiales y, lo más importante, a confiar en su propia valía, algo que le había sido negado durante mucho tiempo. Los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y Clarice se convirtió en la mano derecha de Seu Manuel. Juntos expandieron el negocio, incorporando nuevas líneas de producto, importando telas exóticas y transformando la pequeña tienda en un referente para los artesanos madrileños. La creatividad y la visión aguda de Clarice infundieron un nuevo impulso al negocio. Creó diseños únicos, combinó texturas de maneras inimaginables y personalizó piezas para clientes que se convirtieron en fans de su trabajo. La tienda, que antes era solo una tienda, se convirtió en un estudio de ensueño. 15 años pasaron volando, como los hilos de una máquina de coser. Clarice ya no era la misma chica tímida del campo. Sus ojos, verdes, brillaban ahora con la seguridad de quien había construido algo grande. Sus manos, antes marcadas por el trabajo duro, ahora mostraban la elegancia de quien dominaba un arte. Se había convertido en una respetada empresaria, conocida en todo Madrid por su mercería y tienda de telas, que destilaba el aroma del éxito y la resiliencia. La fortuna que había amasado no era solo material, sino también una fortuna de autoestima y reconocimiento. Hasta que, una mañana de primavera, llegó un telegrama que quebró la tranquilidad de su nueva vida. Las palabras, pocas y directas, provenían de Brasil y traían consigo el aroma de su tierra natal, pero también la amargura del pasado. Facenda Santa Rita al borde de la quiebra, Coronel Augusto en estado crítico. El corazón de Clarice, que durante tanto tiempo se había protegido de cualquier atisbo de dolor proveniente de ese lugar, sintió un escalofrío. La noticia encendió una vieja llama en su pecho, un deseo latente de confrontar a Pinson, quienes la habían expulsado y finalmente
reescribir su propia historia. La noticia de la quiebra de la hacienda Santa Rita y de la situación del coronel Augusto no llegó como un lamento, sino como una llamada. La llama que se encendió en el pecho de Clarice era compleja, tejida con capas de dolor, sí, pero también de una curiosidad latente y un deseo irreprimible de ver con sus propios ojos lo que el tiempo había hecho con quienes la habían desechado. Madrid, con todo su encanto y prosperidad, de repente le pareció demasiado pequeño. Brasil, ese pedazo de tierra que juró no volver a pisar, la llamó de vuelta, no como la niña expulsada, sino como la mujer que controlaba su propio destino. Con una decisión que la sorprendió incluso a ella misma, Clarice comenzó a preparar su viaje de regreso. Los colores y olores de España fueron reemplazados gradualmente por la expectativa de reencontrarse con un paisaje que, aunque familiar, ahora parecía lejano y casi irreal. No iba a arrepentirse ni a esconderse. Clarice regresaba con un pesado bagaje de éxito, pero también con la ligereza de quien sabía que el perdón o la falta de él definiría su futuro. La venganza, antes un plan nebuloso, comenzaba a tomar contornos claros y tentadores. Regresar a Brasil fue como un salto en el tiempo, pero con la mirada de una desconocida. El aire húmedo y cálido del campo la envolvió, trayendo consigo recuerdos que creía enterrados. El camino que conducía a la hacienda Santa Rita, antes vibrante y lleno de vida, ahora parecía triste y lleno de baches, como un cuerpo envejecido sin cuidados. Los árboles, antes frondosos, estaban marchitos, y el olor a hierba seca delataba abandono. Clarice sintió una extraña mezcla de reconocimiento y extrañeza, como si volviera a ver a un viejo amigo que el tiempo había convertido en un fantasma. Al acercarse a las puertas de la granja, un escalofrío le recorrió la espalda. Las puertas, antaño imponentes y cubiertas de pintura fresca, ahora estaban oxidadas y crujían con el viento. La enorme casa, que antaño había sido el centro de su humillación, parecía encogida y sin vida. Sus ventanas polvorientas parecían ojos ciegos. No había coches de lujo, ni murmullos de voces ni risas. Solo un silencio denso, que parecía gritar la palabra bancarrota desde cada rincón. Clarice sintió un nudo en la garganta, pero se negó a ceder a la emoción. Este era el escenario de su venganza. Salió del coche, un modelo alquilado que contrastaba con el paisaje, decadente, y sintió la tierra bajo sus pies. Era la misma tierra que una vez la rechazó, pero ahora Clarice regresaba con la frente en alto, los zapatos lustrados y la mirada de quien sabía lo que quería. La venganza estaba a su alcance, tangible como el aire que respiraba. Su plan era claro: comprar la granja en subasta, despojarlos del último vestigio de su poder y mostrarles el precio de la humillación. Pero el universo, con su peculiar ironía, tenía otros planes para ese día. El silencio que se cernía sobre la finca Santa Rita solo se rompió con el crujido de la puerta principal de la casona, que Clarice empujó con una mezcla de aprensión y determinación. El olor a moho y abandono le inundó la nariz, y el polvo danzaba en los pocos rayos de luz que entraban por las sucias ventanas. El salón principal, antaño escenario de suntuosas fiestas y risas arrogantes, era ahora un escenario de decadencia. Muebles cubiertos con sábanas blancas, cuadros torcidos en las paredes y la ausencia de nindo de cientos. Vida que gritaba ruina. Clarice caminó hasta allí, cada paso resonando en su memoria, reviviendo las humillaciones sufridas en ese mismo lugar. Se dirigió al despacho del coronel, la misma habitación donde se había pronunciado su sentencia de exilio. Su corazón, que hasta entonces había sido como una piedra, comenzó a latirle con fuerza casi dolorosa. La puerta estaba entreabierta y un tenue rayo de luz iluminaba el interior. Clarice respiró hondo, intentando controlar el torrente de emociones que amenazaba con desbordarse, y abrió la puerta lentamente, revelando la escena que cambiaría para siempre el curso de su venganza. Allí estaba el coronel Augusto, el hombre que la había humillado y expulsado. Era ahora solo una sombra de lo que era. Sentado en su viejo sillón de cuero, parecía haberse encogido. Tenía los hombros encorvados, su cabello, antes espeso, ahora era blanco y ralo. Su rostro, antes rojo de furia y arrogancia, estaba pálido y surcado por profundas arrugas que describían historias de sufrimiento que Clarice jamás imaginó que pudiera sentir. Sus ojos,
antes dominantes, estaban vacíos y distantes, fijos en un punto aleatorio del suelo, como si la vida los hubiera vaciado. A su lado, con el cabello despeinado y la ropa arrugada, estaba doña Mercedes. La fría elegancia del pasado había desaparecido por completo. Sus ojos, antes afilados como cuchillas, ahora revelaban un profundo cansancio y tristeza que desfiguraban su rostro. Sostenía la mano del coronel, un gesto de cariño que Clarice nunca había visto entre ellos, y que la tomó por sorpresa. La mujer que la había perseguido con tanto odio, ahora parecía una figura frágil, aplastada por el peso de la realidad. La escena fue un puñetazo en el estómago para Clarice, quien esperaba ira, resistencia, cualquier cosa menos esa rendición silenciosa. Clarice permaneció en la puerta, observándolos en silencio. La ira que la había impulsado hasta allí, la sed de venganza que la había acompañado. Durante 15 años comenzó a disiparse en el aire denso de la oficina, reemplazada por una sensación extraña y compleja. No había triunfo en sus corazones en ese momento. La victoria que tanto anhelaba parecía vacía, carente de significado ante esa imagen de fragilidad humana. ¿Qué haría ahora? El coronel y doña Mercedes estaban a su merced, pero la humillación que había planeado infligir de repente parecía pequeña y cruel ante esa dura realidad. Lo que Clarice vio allí no fue la imagen de sus torturadores, sino la de dos personas destrozadas por la vida, envejecidas no solo por los años, sino por el peso de sus propias decisiones y errores. El coronel, que antes parecía un roble inquebrantable, era ahora una rama seca, a punto de romperse. Doña Mercedes, a quien Clarice siempre había visto como una esfinge de hielo, ahora revelaba las grietas de un dolor que ella misma no había comprendido hasta ese momento. Era un dolor diferente al suyo, pero aún así, dolor. Y esta comprensión, como un rayo que atravesó la oscuridad, lo cambió todo. Aún conmocionada por la escena, Clarice sintió que le flaqueaban las piernas y se apoyó en el marco de la puerta, observándolos. Era como si la película de su vida se reprodujera a cámara lenta, y cada humillación, cada lágrima derramada, saliera a la superficie. Pero, extrañamente, la satisfacción que esperaba no llegó. En cambio, una amarga sensación de pérdida, la venganza, cuando estaba allí, a su alcance, parecía pequeña, insignificante, comparada con la magnitud de ese sufrimiento silencioso que presenciaba. No era la victoria que imaginaba. Un leve carraspeo del coronel rompió el pesado silencio. Movió la cabeza lentamente, y sus ojos nublados finalmente se encontraron con los de Clarice. No hubo un reconocimiento inmediato, solo una mirada vacía, como si viera un fantasma. Doña Mercedes, al percibir el movimiento de su esposo, levantó la cabeza y sus ojos, antes distantes, se fijaron en Clarice. En ellos, Clarice pudo leer una mezcla de miedo y profunda tristeza, casi un lamento. El impacto de esa mirada fue como una descarga eléctrica. No había odio, solo el agotamiento de un alma herida. Fue entonces cuando el coronel, con una voz ronca y temblorosa que apenas se parecía a la suya, susurró algo que Clarice jamás habría imaginado oír. «Clarice, ¿eres tú?». La palabra Clarice, al salir de su boca, después de tantos años de silencio y repudio, sonó como una extraña melodía, casi una súplica de clemencia. Doña Mercedes apretó la mano de su esposo y sus ojos se llenaron de silenciosas lágrimas que corrieron por su rostro marcado. Su rigidez había desaparecido, revelando a una mujer destrozada. En ese momento, todo el plan de venganza de Clarice se derrumbó como un castillo de naipes. El coronel y doña Mercedes ya no eran los villanos de su historia. Eran solo dos ancianos, derrotados por la vida y su propia soledad. La imagen de la niña expulsada de la granja dio paso a la mujer fuerte y próspera en la que se había convertido. La fuerza que Clarice buscaba en su venganza ya estaba dentro de ella, construida con cada puntada de bordado, cada tela vendida, cada obstáculo superado en Madrid. Y la verdadera superación, comprendió, no sería la venganza, sino la liberación del odio que la ataba al pasado. La respiración de Clarice se calmó y el aire pesado de la oficina pareció disiparse. Ese momento ya no se trataba de ellos, se trataba de ella, de la Clarice que se fue de allí sin nada y construyó un imperio con sus propias fuerzas. La venganza, que antes le había parecido un dulce veneno,
ahora tenía el amargo sabor de la futilidad. En ese momento de epifanía, comprendió que la verdadera victoria no era su caída, sino su propio ascenso, y que el perdón sería el acto final de su liberación, un regalo que se haría a sí misma. Con paso vacilante, Clarice entró en la oficina. Caminaba con paso firme, pero sus ojos verdes reflejaban una emoción compleja, una mezcla de tristeza, compasión y una paz recién descubierta. Doña Mercedes la miró con los ojos abiertos, como si no pudiera creer lo que veía. El coronel Augusto, aún algo ajeno a la realidad, parpadeó un par de veces, intentando concentrarse en la imagen de aquella mujer que, de alguna manera, le parecía tan familiar y a la vez tan diferente. El silencio reinó de nuevo, pero esta vez no era un silencio de opresión, sino de expectación. Clarice se acercó a la silla del coronel y se arrodilló, quedando a la altura de sus ojos. Su proximidad revelaba la fragilidad en cada línea de su rostro envejecido, el olor a medicina y la melancolía que emanaba de él. Extendió la mano y, con una delicadeza que la sorprendió incluso a ella misma, tocó la mano arrugada de su padre. El roce fue leve, pero cargado de una humanidad que ambos se habían negado durante tanto tiempo. Él tembló y un débil sollozo escapó de sus labios, como si su roce hubiera roto un dique de dolor reprimido. «No vine a quitarte lo que queda de ti». La voz de Clarice sonó suave pero firme, llenando el vacío de la habitación. «Vine a comprender y a liberarme». Doña Mercedes, que había estado observando la escena conmocionada, finalmente rompió a llorar. Un grito convulsivo que reflejaba el dolor de años de arrepentimiento. Clarice sintió una punzada en el pecho, pero no de ira. Era una punzada de empatía, de una profunda comprensión del sufrimiento ajeno, algo que su propia experiencia le había enseñado. Permaneció allí, arrodillada, de la mano de su padre, mientras doña Mercedes lloraba sin parar. La finca Santa Rita, que una vez fue escenario de su mayor humillación, ahora presenciaba el comienzo de su sanación. Clarice no compraría la finca. La venganza material ya no importaba. Lo que importaba era el poder de reescribir su propia historia, ya no como la hija ilegítima humillada, sino como la mujer que eligió el camino de la compasión, demostrándose a sí misma que el verdadero triunfo no reside en derribar a Pincenonda otros, sino en levantarse con dignidad y perdón. La superación de Clarice no residía en tener la finca, sino en tener la libertad de elegir no tenerla.